Hola amigos, ¿qué tal? Este es el segundo encuentro de tres, el segundo video de tres sobre el tema de Pascua. Si quieren ver la primera parte pueden ver el video anterior. Vamos a retomar el tema de donde estábamos desde la última vez, la vez pasada. Habíamos visto de que el Señor había llamado a Moisés, le había dicho que fuera a Egipto a llevar un mensaje muy claro. Israel iba a ser libre. Dios tuvo que convencer a Moisés. Una vez que lo convenció, Moisés fue. Moisés fue y con la ayuda de Dios y con las señales que Dios le permitió hacer, Moisés convenció a los ancianos y al pueblo. Fuertes con esa esperanza, los ancianos Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón para decirle deja ir al pueblo. Y una vez ahí, Faraón les dijo no. Y no solo eso, Faraón endureció la esclavitud del pueblo de Israel y los hizo sufrir mucho más. En eso nos quedamos. A partir de ese momento, el pueblo de Israel le da la espalda a Moisés. Lo que se entiende. Le da la espalda porque su trabajo, que era muy difícil, se pone peor. Miren lo que dice la Biblia. Cuando los israelitas se dirigieron a Moisés y a Aarón después del fracaso que tuvieron ante Faraón, les dijeron así: que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué hacer? Moisés hizo lo único que podía hacer. Se dirigió a Dios. Y Moisés en oración le dice a Dios: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con Faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada. Éxodo 5, 22 al 23. ¿Te gustaría estar en el lugar de Moisés? Dios no solo le había dicho que tenía que ir a predicar, Dios le había dicho también que tenía que ir a actuar. Le pidió: ve a liberar a mi pueblo. ¿Te imaginas tú en la misma situación? Convencido de que Dios te manda a hacer algo por el bien de tu iglesia, de tu familia, de tu ciudad, y que las cosas se ponen mal y todos te dan la espalda y todos te miran mal, y no solo eso, sino que todos te dicen todo esto es tu culpa. ¿Cómo te sentirías? Así se sentía Moisés. ¿Por qué tratas mal a este pueblo? Es interesante ver que Moisés, cuando se dirige a Dios, no trata de fingir. Moisés ante Dios le vacía el alma y le dice lo que siente, su punto de vista, lo que entiende, lo que no entiende. ¿Para qué me mandaste? El pueblo está peor que antes y tú no estás haciendo nada. ¿Por qué no lo salvas? ¿Quién podría criticar a Moisés? Moisés recibe la orden de ir a predicar esperanza, y en lugar de libertad, sufrimiento. En lugar de descanso, cargas suplementarias para el pueblo. En lugar de salvación, violencia y opresión más grandes para esos que eran ya esclavos. ¿Quién no diría como Moisés: ¿para qué me enviaste? Es normal que el pueblo de Israel le haya dado la espalda y lo voltea a ver mal. Además que la gente no culpaba a Dios, culpaba a Moisés y a Aarón. La gente no se le quedaba viendo mal a Dios, se le quedaban viendo mal a Moisés y a Aarón. Pero miremos a Moisés. En ese momento difícil, cuando él quería hacer lo bueno para su pueblo y que su pueblo se voltea contra él, Moisés no se puso a decir: yo sé por qué están contra mí. Están contra mí porque yo sí estoy haciendo la obra de Dios y ustedes no la están haciendo. Moisés no se puso a decir: ya sé por qué están así, porque los dirigentes les dijeron que se pongan así, porque lo que yo estoy diciendo, yo que estoy predicando la verdad, los dirigentes no quieren que ustedes sepan cuál es la verdad. Tampoco se puso Moisés a decirle al pueblo: si ahora les está yendo mal, es porque ustedes no oran bien, no tienen suficiente fe, no creen en Dios. No. Cuando Moisés tiene problemas, cuando tiene dudas y dificultades en su ministerio, Moisés no se va contra el pueblo. Moisés se va a ver a Dios. Moisés no culpa al pueblo de lo que está viviendo. Moisés se dirige a Dios y solo a Dios. Y es en esos momentos de intimidad que él le va a decir: Señor, ¿para qué me enviaste? Señor, ¿quién soy yo
Él le va a decir su frustración, le va a decir el enojo que hubiese podido tener. Es en la intimidad, repito, que que Moisés pone incluso en duda su ministerio y su misión. Moisés no le echa la bronca a la iglesia, le echa la bronca a Dios. Y Dios no le reprocha nada. Y es que es duro ser mensajeros de paz en tiempos difíciles. Ahora bien, Dios tiene recursos infinitos. Para Él ninguna situación es imposible o desesperada, ni la situación del pueblo de Israel en ese entonces, ni tu situación hoy día. Cuando yo pierdo el control, si es que alguna vez he tenido control de mi vida, igual cuando yo pienso perder el control más que de costumbre, Dios no ha perdido el control. Dios sigue al control de mi vida y de este mundo. Miren lo que le responde Dios a Moisés. Y el Señor le contestó, Éxodo 6:1. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará ir. Es más, él mismo les pedirá que se vayan. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! ¡Qué certeza en lo que Él es capaz de hacer! Pero Dios no se puso a reconfortar a Moisés solo hablándole de su poder. Dios también le habló de ese encuentro, de esa primera vez cuando se vieron en Horeb. Cuando Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo hice promesas y las voy a cumplir. Y el hecho de que Dios se haya manifestado a Moisés era ya un cumplimiento parcial de esas promesas. El hecho de que lo mande a, Israel, a Egipto a hablar con Israel es cumplimiento parcial de esas promesas. Y cuando Dios le dice, ten confianza en mí, no le dice, ten confianza en mí por mi poder. Le está diciendo, ten confianza en mí porque yo soy fiel. ¿Saben? Dios no es Dios por su poder. Dios es Dios por su amor. Dios es amor. Dios es fiel. Y lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Dios dijo que no olvidaría a su pueblo y no lo había hecho. Dios mandó a Moisés asegurando que lo habrían escuchado y lo escucharon. Ahora bien, era el momento de crisis. Era el momento en que Moisés tenía que confiar en ese Dios fiel. Después de eso, Dios mandó a Moisés de nuevo a ver al pueblo de Israel, a hablarle. Y Moisés fue. ¿Y saben qué pasó? El pueblo no lo escuchó. La Biblia dice en Éxodo capítulo 6, versículo 9, que esta segunda vez que Moisés va al pueblo para hablarle, el pueblo no lo escuchó, pues estaba desanimado por lo duro de la esclavitud. Eso ha de haber sido tremendo para Moisés. Y de hecho la Biblia dice que antes de que pudiese explicarle o expresarle a Dios en oración de nuevo su tercera derrota, primera como príncipe, segunda cuando llegó e hizo señales, tercera en esta ocasión, antes de que pueda expresar eso a Dios, Dios le dice, ve a ver a Faraón. Pero Moisés ya no puede. Y Moisés le dice, ¿y por qué? ¿Para qué? Ni los israelitas me hacen caso. ¿Cómo crees y piensas que, cómo quieres que Moisés me escuche? De hecho, ni sé hablar bien. ¿Cómo va a querer ni siquiera recibirme? Es en esos momentos de duda cuando vemos un Moisés acabado, destrozado, que la Biblia introduce la genealogía de Moisés y de Aarón. Para que sí veamos que ese Moisés destruido es el mismo Moisés del que nos han hablado y que ha hecho portentos. Es el mismo Moisés. Ese Moisés que es el superhéroe bíblico es siempre un humano, no muy lejos ni diferente de nosotros. Es ese Moisés que le dice a Dios, ¿para qué me mandas? ¿Para qué me llamas? Yo no estoy a la altura. Y Moisés tenía razón. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos llame a colaborar con Él y para Él? ¿Cómo podríamos nosotros imaginar poder llevar a cabo el plan de hablarle al mundo entero de ese Cristo que nos ama? Sobre todo que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra espíritus malignos y poderosos. ¿Cómo podríamos? ¿Quiénes somos nosotros para llevar a cabo esta misión? No somos nadie. Además, Moisés tenía sus límites y los reconocía. Un límite, no podía hablar, ya no sabía hablar el idioma egipcio. Segundo límite, su historia. 3 derrotas. Había perdido la cara 3 veces ante ese pueblo. Su pasado pesaba. Su autoestima estaba por los suelos.
y ya no se consideraba capaz ni apto. ¿Cómo hacerle? Típico humano en una típica situación de desaliento con una reacción típica. ¿Cómo hacerle? De nuevo el Señor se dirige a Moisés y le responde. Y le da una respuesta interesante porque el Señor no le va a decir, mira, sabes que Moisés, de ahora en adelante no te preocupes, ve a Faraón, aunque ya no va a ser con los ancianos, vas a ir solo con Aarón, ve como quiera, ahora las cosas van a ir mejor. No, Dios le dijo, Faraón se va a endurecer. Eso no quiere decir que las cosas van a ir mejor. Dios no le dijo que las cosas iban a ir mejor diciéndole, ahora tendrás el apoyo del pueblo, no. El pueblo le dio la espalda y Moisés no se dirigió más al pueblo durante un tiempo. Iba solo él y Aarón a ver a Faraón. ¿Saben lo que sí le dijo Dios? Dios le dijo, estaré contigo y a través de ti voy a librar al pueblo de Israel. No es fácil ser mensajeros de paz en tiempos difíciles. Y es por eso que no estamos libres de desalientos. Es por eso que nos puede suceder que en medio de tanta dificultad dejemos de ver la libertad que Dios propone y que está a las puertas y nos concentremos en las dificultades y hablemos solo de los problemas y de la angustia que se avecinan o que ya estamos viviendo. Es por eso que es fácil a veces incluso olvidarse que Dios, que dijo que va a estar con nosotros, está con nosotros. Pero de la misma manera en que Dios le recordó a Moisés el primer encuentro que tuvieron, en los momentos difíciles recuerda ese momento, cuando por la primera vez tú conociste a ese Dios, no un Dios de poder, un Dios de amor. Dios te conquistó no por su poder, te conquistó con su amor. ¿Y sabes por qué? Porque es importante que en esos momentos de desaliento, cuando pones en duda tu misión, si Dios te ha llamado o si Dios te ama, porque todo va mal, es importante que puedas recordarte ese momento, cuando Dios te hizo promesas y que te acuerdes de cómo Dios ha cumplido las promesas en tu vida. Es importante, porque solo gracias a eso podrás ser capaz de levantarte reconfortado, aliviado, podrás ser capaz de caminar, podrás ser capaz de escuchar otra vez la voz de Dios que te dice, ve a los demás, te he dado una misión, tienes que predicar la libertad, tienes que ser para el mundo entero una razón, un motivo, un canal de bendición.